Hola, muy buenas a todos. Aquí estoy de nuevo. Hoy voy a tratar de forma escueta la importancia que le damos al diagnóstico diferencial cuando trabajamos en auriculoterapia francesa o según Noger. Vamos a la entrada a la presentación y vamos a ir viendo la importancia que tiene utilizar un muy buen material a la hora de trabajar en auriculoterapia. Esto fue presentado este año pasado, el 24, en el Congreso en Peñíscola de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa. Y bueno, recordar que lo que vamos a hablar se trata sobre todo del trabajo que hacemos en auriculoterapia francesa. La auriculoterapia desarrollada por el doctor Paul Noger en el año 51. Nada tiene que ver, muy poco, con la auriculopuntura china que se desarrolló a partir de los estudios y trabajos del doctor Paul Noger. Los tratamientos a los enfermos llevados a cabo a partir del pabellón auricular están reagrupados bajo el nombre de auriculoterapia, que fue clasificada como una reflexoterapia auricular. Luego se le llamó acupuntura auricular, debido a la semejanza de los tratamientos con la acupuntura tradicional china. Pero recordemos que nosotros en auriculoterapia no solamente utilizamos agujas, podemos utilizar masaje, láser, infrarrojo, color o fotón. Por eso llamamos auriculoterapia, no sería auriculopuntura. Además de hacer un diagnóstico y un tratamiento muy diferente al que observamos que se hace en auriculopuntura china, que si bien yo adoro y me encanta, y de hecho la tengo presente siempre en mi consulta, la auriculoterapia francesa de Paul Noger es muy diferente. Fue desarrollada en Lyon, allí fue donde existe el GLEM, donde yo me formé hace bastantes años. Y bueno, vamos a hablar sobre las características y el diagnóstico. Los puntos anómalos, los puntos patológicos que vamos a encontrar en el pabellón auricular, poseen una particularidad constante y una diferencia con su entorno cercano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son puntos dolorosos a una presión puntual suficiente, mientras que las zonas vecinas de la oreja, alrededor de este punto, son zonas indoloras a la misma presión. Esto es muy importante, ya que tener en cuenta que los datos que nos da el paciente y los que percibimos nosotros no son siempre fiables. Existen periodos en los que estamos más o menos en forma, estresados, cansados, enfermos. El resentir de una presión dolorosa por parte del enfermo cambiará según su estado físico, su comportamiento, su cronicidad, su umbral del dolor. La búsqueda de un dolor a la palpación dolorosa implicará sesgos. Hay errores potenciales bien conocidos. Es mejor, por lo tanto, confirmar o desmentir la apreciación del sujeto examinado. Para eso tenemos el control de forma instrumental, que lo podemos efectuar de dos formas, en descenso o en aumento de impedancia en relación, repito, a su entorno. Podríamos utilizar también una iluminación fuerte mediante una lámpara incandescente LED, una iluminación cromática o una emisión frecuencial. Aquí me refiero, por supuesto, a las frecuencias de Noger. Esto va a desencadenar el RAC solo sobre los puntos patológicos y no sobre su entorno cercano. El resentir del pulso, igualmente de este RAC VAS, por parte del examinador, no es un dato totalmente objetivo, debido al estado de cansancio o de duda que puede presentar el examinador, el terapeuta. Por lo tanto, se aconseja una segunda medición en los puntos más importantes que hemos detectado.
Esta verificación o control nos va a permitir eliminar los errores iniciales ligados al enfermo que habla, el teléfono que suena, las pisadas del vecino de arriba, un claxon. Y esto es muy importante, por lo tanto, pedir al paciente que apague su teléfono, a ser posible. Hay que dejarlo fuera de la sala de consulta, sin música ni nada que distraiga al paciente y con una luz tenue. A nivel histológico de los puntos de acupuntura o puntos reflejos, vemos que bajo este punto de acupuntura solemos encontrar normalmente una arteria con un plexo nervioso perivascular. Las microdisecciones realizadas en estos complejos han mostrado cómo están compuestos de numerosas fibras de colágeno. La densidad de este colágeno explica la resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica, siendo estas fibras menos densas en los puntos de baja resistencia eléctrica en el disco epidérmico y con una zona de aproximadamente 1 milímetro cuadrado, donde la resistencia es mínima. A esto le llamamos el punto. Bajo este disco se encuentra una especie de chimenea, ¿vemos?, o complejo neurovascular, compuesto por una arteriola, nervios, venas y una hendidura linfática. Este complejo tiene una longitud aproximada de entre 1,2 y 2,5 centímetros de largo. Cuando exista un daño o trastorno en un órgano, la zona que representa este órgano en el pabellón auricular y particularmente el complejo neurovascular que recibe esta información presentará una vasoconstricción por espasmo arterial o vasodilatación, con la consecuente modificación en el contenido de iones y por lo tanto en la resistencia eléctrica. El tratamiento de este punto tiene como objetivo perturbar este complejo neurovascular con el fin de modificar el funcionamiento del órgano afectado. El estímulo sobre este punto tendrá varios efectos. La importancia de la estimulación de los elementos nerviosos neurovegetativos perivasculares, una acción sobre los canales de sodio, potasio y calcio y una información al sistema inmunitario, las células de Langerhans, hendiduras linfáticas. Estos puntos se han llamado internacionalmente puntos de Sennerer. Hay que precisar que estos complejos neurovasculares no los encontramos de forma sistemática bajo todos los puntos de acupuntura o puntos auriculares. Recordemos que nosotros cuando trabajamos en auriculoterapia no buscamos puntos de acupuntura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el punto auricular vamos a encontrar un espasmo que va a provocar una hipoxia, una isquemia, y una liberación de radicales libres. Toda agresión o lesión tisular, cualquiera que sea su causa, infecciosa, física, química o isquémica, va a producir una reacción inflamatoria. El objetivo de la terapéutica es la restitución ad integrum de las estructuras tisulares. Por lo tanto, el punto auricular, un paciente con un trastorno lesional o funcional en un órgano del cuerpo, va a presentar una serie de puntos detectables en el pabellón auricular que podremos medir o localizar de diferentes formas. La detección de un punto auricular nos indica que presenta una actividad anormal, una información transmitida de forma directa o indirecta por vía nerviosa y o por vía vascular. Toda agresión o lesión tisular, repito, cualquiera que sea su causa, infecciosa, física, química o isquémica, produce una reacción inflamatoria. La anomalía observada refleja la agresión de un órgano que se acompaña de un desequilibrio de membranas celulares, un problema de intercambio iónico, de una actividad enzimática y o de procesos de oxidación-reducción, como lo enseñó el profesor Pierre Magnan. La agresión o el daño conduce así a una lesión más o menos importante. La agresión desencadena un espasmo arterial con una hipoxia.
asociándose a esta hipoxia otros trastornos bioquímicos que provocarán por un lado una isquemia y por otro la producción de radicales libres. Las vías del dolor transmiten rápidamente esta información al cerebro de hipoxia o de lesión. El córtex interpreta. El sistema límbico alerta al sistema neurovegetativo. La acidosis tisular se instala, evoluciona y realiza así un fenómeno automantenido. Bien, recordemos que el punto es variable. ¿Qué quiere esto decir? Una zona del cuerpo no está representada estrictamente en el mismo lugar de la oreja, en todas las personas, sino en una zona probable. Del mismo modo, las localizaciones de un órgano del cuerpo son diferentes según si se trata de un dolor reciente o de un dolor crónico. La plasticidad cerebral aporta una explicación razonable a esta observación. En los casos de una apendicitis, puede aparecer entre las 2 y 24 horas del comienzo de los síntomas un punto doloroso en la zona del apéndice. Este desaparecerá cuando el dolor desaparezca. Recordamos, como bien enseñamos en los cursos de auriculoterapia, según Noyer, que cuando encontramos un punto doloroso en esta zona, conviene no tratarlo, porque podemos desencadenar una crisis aguda y que el paciente tenga que acudir en urgencia al hospital. En pacientes crónicos encontramos puntos diferentes durante la fase aguda. Por esto es interesante examinar a los enfermos crónicos fuera de los periodos agudos de dolor o inflamatorios. El tratamiento de estos puntos fuera de la crisis de la enfermedad serán más interesantes para tratar la patología en profundidad que el tratamiento de los puntos que encontremos durante la fase aguda. Pero todo esto ya se explica bien en los cursos. Cuando no se encuentra el punto, podemos estar en la presencia de un caso donde el punto que buscamos no lo encontramos en su zona preferencial del pabellón auricular, ni en su oreja homolateral, ni sobre la contraria. Si este punto está ausente y no es detectable, lo buscaremos a lo largo del radio, que es la correspondencia metamérica. En los enfermos crónicos podemos utilizar la búsqueda de un punto insensible, que se hace con una presión de 400 gramos por milímetros cuadrados. Una técnica no muy utilizada actualmente, salvo por algunos terapeutas, como es mi caso. Para ello utilizamos el detector de 400 gramos de Sedatedec, con una punta retráctil. Y bien, el punto es variable. Efectivamente, la ausencia de un punto barosensible no excluye la posibilidad de la presencia de la enfermedad o patología. Y de igual forma, la presencia de un punto barosensible no es un signo patognomónico de que exista una enfermedad o patología en esta zona, o punto de la cartografía auricular correspondiente a un órgano. Por lo tanto, compañeros, atención a las sentencias y diagnósticos falsos. Ojo con sentenciar algo al paciente que le va a provocar un estrés que no debemos provocar. ¿Verdad? No podemos reducir nuestro estudio, por lo tanto, de la fisiopatología a un solo signo o síntoma. Disponer de diferentes técnicas y herramientas nos permite y aporta una visión más global y completa de la patología a la que nos enfrentamos. Si hallamos un punto barosensible, es un signo con una gran probabilidad de tratarse de una anomalía en su órgano correspondiente, pero no se interpretará como un signo infalible, no es un signo patognomónico, como he dicho, cuya presencia indica que una enfermedad particular está presente más allá de cualquier duda, pero no es el caso. Cuando las localizaciones varían, en los enfermos crónicos, el punto no se localiza siempre en la zona correspondiente de esta cartografía auricular. E igualmente ocurre con los procesos agudos. De aquí que se encuentren diferentes cartografías entre las realizadas por Paul Noyer, que fueron las primeras que llegaron a China, y las que posteriormente desarrollaron los chinos. Y que no es que uno tenga razón y otro no, sino que habrían que entender por qué unos señalan unos puntos o zonas en ciertas partes o áreas de la oreja y otros en otras.
Los pacientes tratados en China solían corresponder en su mayor parte a enfermos crónicos, a diferencia de los tratados por noche. Y esto es importante. Toda cartografía muy exacta y precisa es falsa. Las causas y las consecuencias. Un paciente puede acudir a consulta por una patología de la muñeca. El primer diagnóstico médico habla de un posible túnel carpiano, una etiqueta. En consulta, los terapeutas, con una visión más amplia y global del ser humano, podemos objetivar que quizás este dolor de la muñeca sea causado por un bloqueo en la articulación del codo, del hombro, cervical, postural u otro. Por lo tanto, una búsqueda más exhaustiva en el pabellón auricular nos permitirá tratar con mayor éxito la patología del paciente. Por lo tanto, recordemos que el punto es variable. Hay que buscar la causa. Una patología del hombro la podemos encontrar en diferentes zonas de la oreja. Aquí he puesto algunas, pero podríamos encontrar también un foco dental. Por lo tanto, hay que hacer siempre una valoración completa del individuo. Aquí vemos cómo el hombro, en las diferentes fases que Paul Noyer desarrolló, lo podemos encontrar en diferentes zonas. Aquí, Y lo mismo sería para la rodilla, por ejemplo. En fase 1, fase 2 o fase 3. También existen otras fases. Es un punto plurifocal. Este punto, por ejemplo, punto de la rodilla que habitualmente vemos en las cartografías, también podría ser un punto de audición. También es un punto de equilibrio de vértigos o el punto de páncreas. Por eso es importante hacer una buena anamnesis y un buen diagnóstico del paciente. La inspección visual de la oreja. Aquí en este caso Marco Romoli, cuyos libros son una joya, hizo una clasificación y evaluó las alteraciones cutáneas de la oreja y observó esencialmente modificaciones vasculares, angiomas, telangiectasias, alteraciones pigmentarias, discromías, alteraciones de la estructura de la piel, pliegues, cuyo número aumenta lógicamente con edad, pero cuya presencia indica una enfermedad crónica, con al menos 5 años de evolución. Romoli señala que estas alteraciones no son obligatoriamente observadas en el lugar de correspondencia de la patología. Aquí vemos como un punto de la cadera en una cosartrosis lo podemos encontrar el punto para tratar esta patología más en el extrarradio. Como veremos en los cursos, no siempre tenemos que irnos al punto de cadera. Por lo tanto, comenzamos siempre el diagnóstico con la inspección de la oreja. Aquí tenemos el signo de Frank, el famoso signo de Frank, que en ocasiones relacionamos con una patología, una posible patología coronaria. Como bien he dicho, una posible. No podemos ver este pliegue, que en muchos casos se forma también por el llevar un pendiente o por los años, por la edad, se va formando en muchísimas personas sin que por ello exista un problema coronario. Y aquí yo recuerdo a Sócrates, que pensaba que el hombre se comporta mal porque es ignorante, es decir, porque su inteligencia interpreta erróneamente y cree ver el bien donde en realidad no existe, o considera como bueno algo que en verdad no lo es. La palpación manual. Palpamos primeramente la oreja. En las personas mayores y escleróticas existe un cartílago con una consistencia parecida al cartón. En los cursos en el GREN recuerdo a Rafael Noyer preguntarme si yo había tenido una patología pulmonar, dado que mi cartílago era fino y maleable. Efectivamente, en mi infancia yo tuve diagnosticado un asma. En el mismo mecanismo que el test de dolor citado anteriormente a la presión, pero a la inversa, colocado detrás de nuestros pacientes, vamos a buscar los puntos dolorosos mediante una presión suficiente, adaptándonos a la sensibilidad del paciente. Buscamos una dermalgia refleja o, como he dicho, o a la inversa, una sinalgia. No hay dolor,
A una presión fuerte que debería provocar un dolor, no existe tal dolor. El pabellón, el lóbulo, el trago, el antitrago y la mayoría de la concha son explorados de manera comparativa, de una oreja a otra, mediante un apoyo con el pulgar y el índice, de preferencia en las dos orejas al mismo tiempo. Estas presiones digitales, a diferencia de unas ligeras presiones, permiten el análisis de las superficies de tamaño de un confeti. Vamos a buscar una diferencia entre una zona dolorosa a la presión y otra zona cercana insensible a la misma presión. En este caso no necesitamos ningún material en particular. Se puede practicar en cualquier lugar. Estamos en pleno vuelo, una persona observamos que tiene un dolor, podemos buscar manualmente y si encontramos un punto podemos tratarlo, tanto con una aguja como con una presión. Es una técnica simple y lógica. Se trata quizás del mejor test, lo que permite determinar cuáles son los puntos más importantes que deberíamos neutralizar. En cada paciente encontraremos sus puntos particulares, propios a su patología y el terreno, y según su estado de salud en ese preciso momento. Aquí vemos una imagen donde se hace una presión instrumental. Estos son los diferentes palpadores de la marca Ceratedec o las varillas de vidrio. Un apoyo repetido del palpador aumenta la sensibilidad del paciente. Por lo tanto, no vamos a estar continuamente apoyando y apoyando. Esta búsqueda está relacionada con la nocicepción, señal dolorosa, con los órganos enfermos o que emiten un dolor. Una vez establecida a la presión la zona de la talla de un confeti, lo buscamos con este tipo de palpador que consta de una varilla retractable, en esta zona, con un grosor de 1,5 milímetros para precisar el punto doloroso en la zona exacta. Este palpador de presión, el azul, el de 250 gramos, es el más utilizado, el azul y el negro. La mímica o el gesto de dolor del paciente nos permite detectar el lugar exacto. El hecho de utilizar otro tipo de palpador sin una punta retráctil es que el terapeuta puede ejercer una presión tan fuerte que el paciente sienta el dolor por todo el pabellón auricular y esto no nos da un diagnóstico exacto. En zonas planas o cóncavas ejercemos un apoyo mediante el palpador de presión azul, como he dicho, de 250 gramos. El objetivo es comparar diferentes lugares con una presión equivalente. Y vamos a adaptar, por supuesto, la presión a la sensibilidad del paciente. El apoyo importante debe ser perpendicular a la piel, haciendo que la punta retráctil penetre hasta la mitad y así sucesivamente, punto por punto, hasta encontrar el punto preciso. En las zonas convexas vemos que podemos utilizar la parte posterior del palpador. En los casos de dolor agudos, rebeldes o crónicos, podemos también hacer una búsqueda del punto no doloroso. Esto significa a una presión de 400 gramos. Aquí tenemos los palpadores. Esta presión es normalmente dolorosa para el paciente. Sin embargo, el punto a tratar será aquel en el cual el paciente no siente ninguna sensación de presión. Es como si las aferencias sensitivas estuvieran perturbadas y la información no llega a los centros de control. El tratamiento lo haremos o con agujas, principalmente con agujas ASP, que es aguja semipermanente. Cualquier sanitario que trabaje en un centro antidolor o una unidad de cuidados paliativos puede hacer maravillas. Con una buena técnica podemos aliviar a aquellos pacientes que sufren sin encontrar alivio en los tratamientos convencionales. Solamente hay que llevar encima un palpador de 250, otro de 400 gramos y quizás algunas agujas simples o ASP en el bolsillo. Paul Noye siempre insistió en que la largura de la varilla
punta esta, que es retractable, no debía superar 1,5 centímetros, de forma que si el enfermo hace un gesto violento o el terapeuta tiene prisa o es torpe en sus gestos, la varilla del palpador no va a perforar el tímpano del paciente. De ahí la importancia de invertir en consulta en material de calidad. También podríamos utilizar la búsqueda mediante frío, bloqueo vertebrales, como el que describe Men, se puede utilizar esta técnica, el test de contacto con aguja, pero estas ya son técnicas que ya hablaríamos o que se aplican en los cursos. Bien, ahí vamos con el control instrumental, la detección eléctrica diferencial. En auriculoterapia, a falta de la verdad, el único medio de comprender la realidad es medir aquello que observamos, siempre que nos sea posible. Esta referencia es la medición de la impedancia eléctrica del punto de la oreja. Los datos que nos da el paciente y los que percibimos nosotros no son siempre fiables. Ya lo hemos dicho anteriormente, podemos estar cansados, estresados, enfermos, y esto nos va a hacer perder cierta calidad en nuestro diagnóstico. Aparte de que la presión de dolor en un paciente crónico muy sensible no nos va a dar una información fiable. Y para ello tenemos el control instrumental, que es la detección eléctrica diferencial. La impedancia eléctrica del punto, que es la resistencia cutánea al paso de una corriente, microamperios. En los años 60, el doctor Niboyer en Marsella demostró que los puntos de acupuntura presentan una menor resistencia eléctrica. Y Ponnoyer verificó que ocurre lo mismo en el pabellón de la oreja. A lo largo, aquí vemos el instrumento, lleva, que hemos visto anteriormente en las fotos, dos electrodos coaxiales. Un central y un coaxial. Utilizamos tres electrodos. Hay un electrodo de referencia, que es el que está en contacto con el paciente. Ese hay que le damos al paciente para que lo sujete con la mano, si puede, o se pondría bajo su hombro o una zona en contacto con la piel. Es lo que decimos que es la masa. Y es un captor provisto de dos, y aparte de este, el captor provisto de dos electrodos coaxiales, que es lo que vemos aquí. El electrodo central es el que mide el punto y el electrodo periférico su entorno inmediato. Cuanto mayor sea la disminución de la resistencia en comparación con su entorno inmediato, decimos que este punto es más patológico, más anómalo. ¿De acuerdo? Aquí ven los dos electrodos coaxiales. Este es el punto que vemos aquí. Y esto es una punta retráctil. Por lo tanto, ¿qué debemos buscar cuando queremos tener un buen detector eléctrico en consulta? Repito, no buscamos puntos de acupuntura, buscamos puntos con una posible representación de una patología. Por lo tanto, este detector debe tener una corriente de medición lo suficientemente baja para no perturbar el punto. Una presión constante de los electrodos de medición sobre la epidermis para no crear marcas en la piel. Un sistema de detección diferencial, que es la medición del punto y de su entorno inmediato. Un umbral de sensibilidad autoajustable en función de las características de resistencia cutáneas propias de cada individuo. Y un electrodo de masa sostenido por el paciente, lo que permite aislar al terapeuta del circuito de medición. Aquí vemos cómo apoyamos, recordemos, de forma perpendicular, dependiendo de la zona o del plano en que nos encontremos. ¿De acuerdo? Se hace de forma retráctil hasta la mitad de su recorrido. Perdón. La detección eléctrica diferencial se trata de mediciones de la resistencia de una zona puntual de la dermis al paso de una corriente continua. Muy bien. Una corriente continua de 5 microamperios va a circular entre los dos electrodos.
un electrodo fino que sirve para explorar y un electrodo largo que hace de masa, que es el electrodo de referencia, y que el sujeto sostiene en su mano durante el examen. La piel es un aislante, con una impedancia de unas 100 veces superior al medio interno. Ciertas zonas precisas de la piel pueden presentar una variación de la impedancia, ya sea por una razón anatómica ligada al tejido conjuntivo o relacionado con una vasomotricidad o una carga iónica local, que son las modificaciones funcionales fisiológicas o patológicas. En realidad, se trata de una detección diferencial, ya que se realizan dos medidas desde un sensor con dos electrodos coaxiales, una superficie de 1 milímetro cuadrado. A ver si lo tenemos aquí. Disculpen. Vamos allá. No. Si lo hemos visto antes. Aquí está. Bueno. Ahí está el punto. 1 milímetro cuadrado y el entorno inmediato. Aquí vemos. De este punto. Es un círculo de 2 milímetros de radio alrededor del punto. Esta medición comparativa analizada por un microprocesador que se encuentre dentro del sistema del aparato, analizada por un microprocesador, es la comparación de dos datos, la impedancia puntual y la impedancia periférica, inmediata a la zona puntual, cada una relacionada con el electrodo de masa, que es el que sostiene el paciente en la mano. La zona de búsqueda es de 15 microamperios para los diferentes detectores que se encuentran en el mercado. Yo he probado diferentes y de verdad, la verdad es que mejor se adapta a mi consulta y sobre todo cuando acudo al domicilio es el premio 20 de Sedatelec. Bien, el control instrumental, la detección eléctrica diferencial, para ello Pornoyer efectuó entre 60 a 80.000 mediciones para llegar a una conclusión. Los puntos auriculares normales tienen un potencial eléctrico diferente del potencial del punto simétrico. Los puntos auriculares anormales, que podrían presentar una patología, presentan un potencial eléctrico equivalente al potencial del punto simétrico. La búsqueda la vamos a hacer para saber con qué vinculamos o cómo interpretamos estas variaciones de impedancia, puesto que este sistema nos permite buscar puntos en baja impedancia o en alta impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Un descenso de impedancia significa que la impedancia del punto es más débil que la impedancia de su entorno, a la impedancia en su entorno. Son puntos muy patológicos. Ocurre como si el punto correspondiese a una alerta del cuerpo, a una reacción del sistema simpático, a una vasoconstricción local de tipo alfa-1, a una defensa muy activa. Si el descenso de impedancia es fuerte, podemos tratar este punto con una aguja semipermanente, una SP, o agujas clásicas colocadas durante 5 o 20 minutos, o incluso conectadas a un generador de microcorrientes eléctricas. También se puede tratar con láser o frecuencias en infrarrojo. Si el descenso de impedancia es débil, son muy poco patológicos y su tratamiento basará con agujas simples de acupuntura o con frecuencias electromagnéticas igualmente, como el láser. Estos últimos puntos se consideran más bien como puntos funcionales. El aparato en sí te va a marcar la cantidad o el nivel patológico con una emisión sonora y visual. ¿Y qué es el aumento de impedancia? Cuando encontramos un punto
en aumento de impedancia significa que la impedancia del entorno cercano del punto es más débil que la impedancia del punto. Esto ocurre como si el punto correspondiese a una defensa del cuerpo, a una vasodilatación local relativa con respecto a la vasoconstricción, pudiendo tratarse de una reacción de tipo simpático tardía de tipo beta 2, o bien una reacción mixta, atenuada por el parasimpático. Son zonas con una vitalidad baja, donde evitaremos las agujas semipermanentes. En su lugar, vamos a utilizar agujas simples, en apnea inspiratoria estricta durante 3 segundos o con frecuencias electromagnéticas, infrarrojo, láser. Este tipo de tratamientos da unos resultados días después o una semana después y en ocasiones con resultados sorprendentes. Por todo esto es muy importante utilizar un buen material y no punturar todo aquello que encontramos. Y es que a mayor precisión, mejores resultados. Somos responsables de nuestros actos. Recordemos, cualquier acto que hacemos sobre un paciente, ya tanto verbal como en una técnica de acupuntura, somos responsables. Hay que tener cuidado, hay que hacer una buena formación, hay que entender lo que estamos tratando, hay que comprender la inervación, la vascularización, sobre qué zona estamos trabajando, para poder entender también qué tipo de respuesta nos puede dar el paciente. Cuando en consulta nos vienen este tipo de personas con estos piercing, bueno, hay que saber también un poco interpretar qué es lo que está ocurriendo. Poder dar una serie de información al paciente sobre lo que le puede ocurrir o no cuando por un piercing que por las modas que tenemos hoy en día creemos que nos va a aportar belleza, cuando en verdad nos puede ocasionar un trastorno de reflejo. ¿Cuántas mujeres he visto con un problema de mandíbula, de bloqueo de mandíbula, después de haberse colocado esta zona, un piercing en esta zona que correspondería a la zona del ATM? El famoso piercing que se suelen poner a unas en esta zona o aquí para las migrañas y que en ocasiones sí es efectivo, pero ojo, ¿qué estamos haciendo? Si estamos quitando un síntoma, y ya no hablo de cuando lo hacen un tatuador, sino me refiero a las enfermeras, compañeras de trabajo, que veo que hacen este tipo de técnica, creo que no saben muy bien, no conocen los efectos secundarios que esto puede ocasionar. Sí entiendo y comprendo que un paciente con años de migrañas, si finalmente después de muchos diagnósticos no ha conseguido calmar su dolor, si este piercing le alivia, pues ¿por qué no? Pero poner un piercing a una mujer que comienza con una migraña a los 30 años, y si este piercing funciona, que en muchísimos casos, muchísimos no lo hace, a veces lo peor que puede ocurrir es que funcione y que le quite el dolor, porque esto puede enmascarar una patología mayor. Por lo tanto, ojo, profesionales y compañeros terapeutas, antes de aplicar este tipo de técnica, tenemos que saber muy bien sobre qué tipo de paciente estamos trabajando. Fíjense en esta zona roja. Casi seguro, casi, que esto le va a producir una patología. Pero bueno, que uno es libre de hacer lo que le plazca. Lo importante es que no se trata de aquello que desconocemos. ¿De acuerdo? La seguridad del paciente es lo primero. La acción psíquica sobre un paciente psiquiátrico que no está bien controlado, si aplicamos una técnica acupuntural mal llevada a la práctica, puede ocasionar un desenlace que lo vamos a llevar encima el resto de nuestra vida. Por lo tanto, ojo, compañeros, todos aquellos pacientes psiquiátricos con tratamientos muy pesados de antidepresivos y demás, ojo con los tratamientos. A veces la mejor opción es no tratar al paciente.
Por lo tanto, los órganos del cuerpo se encuentran representados, ojo, en el pabellón auricular. Es una zona o área en donde encontramos un punto representativo. El punto es una estructura formada por nervios y vasos, un complejo neurovascular. Este punto puede ser doloroso a la presión, no tiene por qué. La piel del punto correspondiente a un órgano enfermo presentará una resistencia eléctrica variable cutánea y un punto puede tener un carácter multifocal. Así que bueno, espero que les haya podido ayudar. Aquí tienen mi email. Si tuviesen alguna duda o pregunta, me pueden contactar a este email o encontrarme en las redes sociales. Muchas gracias por su atención.